Imagina que sales de casa para trabajar como cualquier otro día. Subes a un cliente a tu taxi y desapareces sin dejar rastro. Días después ocurre lo mismo con otro conductor, y con otro más. Mientras las familias viven una auténtica pesadilla, la policía intenta descubrir quién está detrás de aquella inquietante cadena de desapariciones. Lo que nadie sospecha es que el responsable oculta un secreto tan macabro que dejará sin palabras incluso a los propios investigadores. Quedaos hasta el final porque esta es una de las historias criminales más perturbadoras de México. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en México. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestros me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Cristina Sánchez Esquivel. En la primavera de 2010, varias familias del estado mexicano de Nuevo León comenzaron a vivir una auténtica pesadilla. Sin previo aviso, algunos de sus seres queridos dejaron de dar señales de vida después de salir de casa para cumplir con sus obligaciones diarias. Nadie imaginaba que aquellas desapariciones que en un principio parecían hechos aislados acabarían convirtiéndose en uno de los casos criminales más estremecedores de la historia reciente de México. La primera denuncia correspondió a la desaparición de Abel Mendoza Hernández, un hombre de 69 años que aquella mañana había salido a trabajar como cualquier otro día. Mi papá, una persona pensionada, ella nada más trabajaba hasta las 2, 3 de la tarde máximo. Su familia esperaba verle regresar a primera hora de la tarde, tal y como hacía habitualmente. Sin embargo, las horas pasaron y Abel nunca volvió a casa. Alarmados por su ausencia, sus hijos comenzaron a llamarlo insistentemente y recorrieron los lugares que frecuentaba con la esperanza de encontrar alguna pista. Al no obtener ninguna respuesta, acudieron a las autoridades para denunciar su desaparición. Durante los días siguientes, sus familiares continuaron buscándolo por su cuenta. Preguntaron a vecinos, recorrieron caminos y visitaron distintos lugares de la zona, convencidos de que algo grave había sucedido. Lo buscamos, pero como no tiene idea, en el monte, en los cerros, a caballo, a pie, en las cuevas. Nosotros decíamos que lo hubieran hecho para quitarle el carro. Sin embargo, todos los esfuerzos resultaron inútiles. Abel parecía haberse desvanecido sin dejar el menor rastro. Mientras la incertidumbre crecía en torno a su desaparición, comenzaron a producirse nuevos casos. Ese mismo día desapareció Gregorio Escamilla. Apenas 2 días más tarde fue el turno de Martín Tobar. En menos de una semana también dejaron de dar señales de vida José Alfonso Quiroz, Omar Pérez Velázquez y Lorenzo Alemán. En cada uno de los casos el relato era prácticamente el mismo. Habían salido de casa con total normalidad y nunca regresaron. Sus familias denunciaron las desapariciones e iniciaron búsquedas desesperadas, aferrándose a la esperanza de encontrarlos con vida. En aquellos primeros días nadie era capaz de explicar qué estaba ocurriendo. No existían sospechosos, tampoco había pruebas que permitieran reconstruir los hechos. Con el paso de los días, las denuncias por desaparición comenzaron a acumularse y la preocupación fue creciendo entre las autoridades. Lo que en un primer momento parecían casos aislados empezó a despertar el interés de los investigadores, que decidieron revisar toda la información disponible en busca de algún elemento que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. La desaparición de Abel fue una de las primeras en ser analizadas con detalle.
Los agentes comprobaron que se trataba de un hombre de 69 años, padre de 9 hijos y con una larga trayectoria como taxista en el municipio de García. Aunque ya estaba jubilado, seguía trabajando algunas horas al día. Su familia insistía en que llevaba una vida completamente rutinaria y que nunca habría abandonado su hogar por decisión propia, una circunstancia que reforzaba la hipótesis de que podía haber sido víctima de un delito. Poco después, los investigadores comenzaron a estudiar el resto de las desapariciones denunciadas durante aquellos días. Entre ellas figuraban las de Gregorio, José Alfonso, Omar y Lorenzo. Al comparar los expedientes apareció la primera coincidencia relevante. Todos ellos trabajaban como taxistas y habían desaparecido mientras realizaban su jornada laboral. Aquella similitud no bastaba para establecer una relación directa entre los casos, pero sí era suficiente para que la investigación cambiara de enfoque. Por primera vez los agentes comenzaron a considerar que podían estar ante una única cadena de desapariciones. Mientras revisaban los expedientes, los investigadores detectaron otro detalle que llamó su atención. La mayoría de los desaparecidos compartían unas características físicas muy parecidas, especialmente una complexión delgada. En ese momento nadie supo darle una explicación, pero aquella observación quedó reflejada en las diligencias y cobraría una enorme importancia más adelante. Entre todos los casos existía, sin embargo, uno que seguía sin encajar del todo. Se trataba de la desaparición de Martín, un hombre de 39 años que trabajaba como fontanero en obras de construcción. A diferencia del resto, no se dedicaba al transporte de pasajeros, pero también había desaparecido de forma repentina después de salir a trabajar. Aunque los investigadores todavía no podían establecer ninguna relación entre su caso y el de los demás desaparecidos, decidieron incorporarlo a la investigación mientras seguían reuniendo información. A pesar de estos primeros avances, la policía seguía sin disponer de una pista sólida. No había testigos capaces de identificar a un posible responsable, tampoco se había localizado a ninguno de los desaparecidos y las pesquisas apenas comenzaban a dibujar un patrón común. A principios de junio de 2010, cuando la investigación seguía completamente estancada, ocurrió un hecho que marcaría un antes y un después en el caso. Por primera vez desde que comenzaron las desapariciones, una persona consiguió escapar y contar a la policía lo que le había ocurrido. La víctima era un taxista de unos 60 años que se encontraba trabajando en las inmediaciones de la estación de autobuses cuando una mujer le pidió un servicio. Según relató más tarde a los investigadores, la pasajera llevaba un billete de autobús en la mano y le explicó que había perdido el transporte que debía tomar. Tras preguntarle cuánto costaba el trayecto, subió al asiento trasero del vehículo y ambos emprendieron la marcha. Durante buena parte del recorrido apenas intercambiaron unas palabras. La mujer permaneció en silencio y solo mostró cierto nerviosismo al cruzarse con 2 patrullas de la Policía Federal. En un momento dado comentó que unos familiares la estaban esperando, aunque el conductor no dio importancia a aquella observación. Después de recorrer aproximadamente 130 kilómetros, la pasajera le pidió que abandonara la carretera principal y continuara por un camino rural. El conductor respondió que no podía hacerlo, ya que ese tipo de trayectos quedaban fuera de las rutas habituales de su trabajo. Fue entonces cuando la mujer le pidió que detuviera el vehículo para bajarse. Nada hacía presagiar lo que ocurriría a continuación. En cuanto el taxi se detuvo, la pasajera sacó un arma blanca y atacó al conductor por sorpresa, alcanzándole en el cuello y en una mano mientras le decía que hasta allí había llegado. A pesar de las heridas, el hombre consiguió abrir la puerta y escapar corriendo campo a través. Temiendo que su agresora lo persiguiera, avanzó varios metros por el monte hasta llegar a una zona conocida. Solo entonces pidió ayuda. Aunque necesitaba atención médica urgente, decidió dirigirse primero a la policía. Su prioridad era denunciar lo sucedido, antes de que aquella mujer pudiera desaparecer. La reacción de los agentes fue inmediata.
Con la descripción facilitada por el taxista, se organizó un dispositivo para localizar el vehículo robado. Poco tiempo después encontraron el taxi y detuvieron a la mujer que lo conducía. La detención de la mujer supuso el primer avance significativo desde que comenzaron las desapariciones. Aunque inicialmente solo estaba acusada del robo del taxi y de la agresión al conductor, los investigadores no tardaron en plantearse una pregunta inevitable. ¿Podía existir alguna relación entre aquella mujer y los hombres que llevaban semanas desapareciendo? La detenida se llamaba Cristina Soledad Sánchez Esquivel, tenía 31 años y a primera vista no respondía al perfil que muchos esperaban encontrar. Durante las primeras diligencias se mostró tranquila, con una actitud serena que contrastaba con la violencia del ataque que acababa de cometer. Mientras los agentes recopilaban sus datos personales, comenzaron a revisar todos los expedientes abiertos por las desapariciones con la intención de encontrar algún vínculo que permitiera avanzar en la investigación. Sin embargo, Cristina negó desde el primer momento cualquier implicación. Durante los interrogatorios insistió en que no tenía ninguna relación con los hombres desaparecidos y rechazó las sospechas de los investigadores. Su versión no convencía a los agentes, pero tampoco disponían todavía de pruebas suficientes para desmontarla. Incluso, debido a su comportamiento durante las primeras horas de detención, fue trasladada al área de psiquiatría para ser evaluada mientras continuaban las diligencias. No, pues de primero estaba bien porque me recibieron los oficiales. Entramos y me decían, no, pues aquí ya me dijeron por qué venía. Le dije, no, hombre, no, yo no vengo por todo eso. Le dije, yo vengo por robo de vehículo. Le dije, dijo, no, es que aquí traes muchas carpetas. Le dije, bueno, entonces me dijeron, llévala para su habitación. Pero me traían así, para arriba y para abajo, que para enfermería, y luego que para allá, y luego que para acá. Y al último pues me dejaron ahí en psiquiatría. La presión policial fue aumentando conforme avanzaban las horas. Los investigadores estaban convencidos de que la agresión al taxista no era un hecho aislado y que Cristina ocultaba información importante. Finalmente, después de varios interrogatorios, la mujer decidió hablar. Lo que contó sorprendió incluso a los agentes con más experiencia. Los picaban y los echaban al pozo. La confesión de Cristina abrió una nueva etapa en la investigación. Por primera vez desde que comenzaron las desapariciones, los agentes disponían de una posible explicación y de los nombres de 2 personas que, según la detenida, habrían participado en los hechos. Sin embargo, lejos de resolver el caso, sus declaraciones dieron lugar a nuevas incógnitas. Durante el interrogatorio, Cristina aseguró que ella únicamente había servido de señuelo para atraer a las víctimas. Según su versión, después de convencerlas para desplazarse hasta un lugar apartado, eran otras 2 personas quienes se encargaban de asesinarlas y hacer desaparecer los cuerpos, siendo arrojados a un antiguo pozo situado en una zona montañosa. También afirmó que desconocía cuál era el verdadero propósito de aquellos encuentros y que nunca imaginó que los hombres fueran a perder la vida. Los 2 supuestos implicados eran Aarón Herrera Pérez, un joven de 27 años con el que mantenía una relación sentimental desde hacía poco tiempo, y un menor de 15 años cuya identidad permaneció protegida por tratarse de un adolescente. Pepe nunca me dijo que lo iban a matar. A pesar de la gravedad de la acusación, los investigadores optaron por actuar con cautela. Antes de dar credibilidad a aquella confesión, necesitaban comprobar si los nombres aportados por Cristina tenían realmente alguna relación con las desapariciones. Mientras tanto, el taxista que había conseguido sobrevivir al ataque continuaba prestando declaración en la Procuraduría. Tras una larga jornada respondiendo a las preguntas de los investigadores, uno de los agentes le comunicó que había escapado por muy poco de un destino mucho más trágico. Según le explicó, la mujer detenida había confesado que existían otras víctimas anteriores e incluso había manifestado su arrepentimiento por no haber logrado acabar tan bien con su vida. Aquellas palabras hicieron que el conductor comprendiera la magnitud del peligro al que había sobrevivido.
Con la información facilitada por Cristina, la policía organizó un dispositivo para localizar a Aarón. La investigación avanzó con rapidez y el 11 de junio de 2010 los agentes lo detuvieron en la maderería donde trabajaba. Una vez trasladado a dependencias policiales, comenzó a responder a las preguntas de los investigadores. Sin embargo, lejos de confirmar la versión de Cristina, Aarón ofreció un relato completamente diferente. Negó que ella hubiera sido una simple colaboradora y aseguró que era quien dirigía toda la operación. Según su declaración, Cristina elegía a las víctimas, organizaba cada movimiento y decidía cómo actuar en cada momento. Él reconoció haber participado en algunos de los hechos, aunque afirmó que lo hacía siguiendo sus indicaciones y que recibía una pequeña cantidad de dinero por su colaboración. También explicó que una vez terminados los ataques, los vehículos eran vendidos para obtener un beneficio económico. Mientras los interrogatorios continuaban, los investigadores decidieron comprobar uno de los datos más importantes que habían aportado tanto Cristina como Aarón: la existencia de un antiguo pozo donde supuestamente habían sido arrojadas las víctimas. Si aquel lugar existía y contenía algún indicio, la investigación dejaría de apoyarse únicamente en confesiones contradictorias para sustentarse en pruebas materiales. Guiados por la información obtenida durante las declaraciones, los agentes se desplazaron hasta una zona montañosa de difícil acceso. Allí encontraron un viejo pozo de agua abandonado que reunía las características descritas por los detenidos. El lugar presentaba unas condiciones especialmente complicadas para cualquier operación de búsqueda. Apenas tenía unos 45 centímetros de diámetro y alcanzaba una profundidad cercana a los 700 metros, lo que hacía prácticamente imposible inspeccionarlo con medios convencionales. Además, la abertura estaba cubierta con varias piedras de gran tamaño, aparentemente colocadas para impedir que alguien descubriera lo que ocultaba en su interior. Ante la complejidad del terreno, la policía solicitó la colaboración de especialistas en extracción de pozos. Mientras los técnicos preparaban el operativo, familiares de algunos de los desaparecidos permanecían en las inmediaciones siguiendo cada movimiento con una mezcla de esperanza y angustia. Para muchos de ellos, aquel era el primer indicio real que podía explicar qué había ocurrido con sus seres queridos. Los trabajos comenzaron introduciendo una cámara de vídeo por el estrecho conducto. En un primer momento las imágenes no mostraron ningún cuerpo, pero sí aparecieron varios indicios que cambiaron por completo el rumbo de la investigación. Los especialistas localizaron restos de cuero cabelludo y tejido adiposo adheridos al interior del pozo, señales inequívocas de que allí podían encontrarse restos humanos. Mientras tanto, los peritos inspeccionaban la superficie y recuperaron un pequeño objeto que llamó inmediatamente su atención: una fotografía perteneciente a la nieta de Abel. Poco después apareció también una identificación personal que confirmaba los peores temores de su familia. Aquella documentación pertenecía al propio Abel. Con esas evidencias, las labores de extracción se intensificaron. Durante los días siguientes, los equipos especializados consiguieron recuperar los primeros restos humanos del interior del pozo. Las maniobras se realizaron con extrema precaución para evitar dañar cualquier evidencia que pudiera facilitar la identificación de las víctimas. Conforme avanzaban los trabajos, fueron apareciendo nuevos restos, que fueron trasladados inmediatamente a los laboratorios forenses para realizar los correspondientes análisis de ADN. Debido al avanzado estado de descomposición, el proceso de identificación resultó especialmente lento y complejo. Aunque las pruebas científicas aún no habían concluido para muchas familias, la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos prácticamente había desaparecido. Los hijos de Abel comenzaron incluso a preparar su despedida antes de recibir la confirmación oficial, convencidos de que los restos recuperados pertenecían a su padre. Con el paso de los meses, los análisis forenses permitieron identificar oficialmente a varias de las víctimas, entre ellas Abel, Gregorio y Omar.
Sin embargo, en el caso de otros desaparecidos, la identificación nunca llegó a confirmarse públicamente debido al estado en que fueron recuperados los restos. Con el hallazgo de los restos humanos y las pruebas obtenidas durante los registros, la investigación entró en su fase decisiva. A partir de ese momento, el trabajo de los agentes dejó de centrarse en localizar a las víctimas para concentrarse en determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados. Las confesiones ya no eran el único elemento de la investigación. Ahora debían contrastarse con las pruebas materiales y los informes periciales recopilados durante las semanas anteriores. Los interrogatorios continuaron durante los meses siguientes. Tanto Cristina como Aarón mantuvieron versiones incompatibles sobre lo ocurrido. Ambos reconocían haber estado presentes en distintos momentos de los hechos, pero cada uno intentaba atribuir al otro la responsabilidad principal de los crímenes. Ante estas contradicciones, los investigadores recurrieron a los informes forenses, a las inspecciones realizadas y al resto de las pruebas obtenidas para reconstruir con precisión la participación de cada uno de ellos. Paralelamente, la Fiscalía solicitó una evaluación psicológica de Cristina. Los especialistas describieron a una persona con una marcada tendencia al aislamiento, escasa empatía y una notable frialdad emocional. También señalaron la ausencia de arrepentimiento durante las entrevistas y apuntaron la existencia de un posible sentimiento de hostilidad hacia los hombres. Estas conclusiones fueron incorporadas al procedimiento como parte del conjunto de pruebas que posteriormente serían valoradas por el tribunal. La investigación también trató de esclarecer el papel del menor mencionado durante las primeras confesiones. 2 adolescentes fueron puestos a disposición de la justicia de menores, aunque las diligencias no permitieron acreditar la participación de uno de ellos. Respecto al segundo, inicialmente considerado sospechoso, tampoco pudo demostrarse su implicación en los hechos, por lo que acabaría siendo exonerado durante el procedimiento. Con la investigación prácticamente concluida, las pruebas recopiladas durante meses permitieron a los agentes reconstruir, paso a paso, cómo se desarrolló la cadena de crímenes que había conmocionado a Nuevo León. Las confesiones de los implicados, contrastadas con las evidencias obtenidas durante la instrucción, permitieron establecer una secuencia de hechos suficientemente sólida para sostener la acusación ante los tribunales. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el grupo seleccionaba a sus víctimas entre conductores de taxi que trabajaban en distintos municipios del área metropolitana de Monterrey. Para evitar levantar sospechas, una mujer solicitaba un servicio como cualquier otro cliente. Una vez iniciado el trayecto, pedía al conductor que se dirigiera hacia caminos poco transitados o zonas aisladas, aprovechando la confianza que inspiraba al viajar sola. Cuando el vehículo llegaba al lugar elegido, comenzaba la agresión. De acuerdo con las pruebas forenses y las declaraciones incorporadas a la causa, las víctimas eran atacadas con un arma blanca, generalmente mediante múltiples heridas dirigidas a zonas vitales. Los informes médicos reflejaban una violencia extrema en la ejecución de los ataques, un patrón que se repetía en los distintos casos investigados. Una vez consumados los crímenes, los vehículos eran sustraídos y posteriormente vendidos de forma ilegal. Durante la investigación, Aarón declaró que los automóviles se revendían por unos 20,000 pesos mexicanos y que él recibía alrededor de 300 pesos por su participación en algunos de los hechos. Aunque esta afirmación procedía de su testimonio y fue valorada junto al resto de las pruebas, permitió a los investigadores atribuir también un móvil económico a la actividad delictiva. Respecto a los cuerpos de las víctimas, la investigación concluyó que eran trasladados hasta el antiguo pozo localizado durante las pesquisas. Sus reducidas dimensiones y la dificultad para acceder al lugar hacían pensar que había sido elegido deliberadamente como escondite, con la intención de dificultar cualquier posibilidad de hallazgo.
Fue precisamente esa circunstancia la que explicaría por qué la mayoría de las víctimas presentaban una complexión física similar, un detalle que había llamado la atención de los investigadores desde los primeros días de la investigación y cuya importancia solo pudo comprenderse una vez descubierto el pozo. Durante los interrogatorios, Cristina también aseguró que una de las víctimas había sido arrojada con vida al interior del pozo y que mientras pedía auxilio sus acompañantes lanzaron piedras hasta que dejaron de escuchar sus gritos. Aquella afirmación causó una enorme conmoción cuando trascendió a la opinión pública. Sin embargo, debido al estado en que fueron recuperados los restos, este extremo nunca pudo acreditarse de forma concluyente mediante las pruebas forenses. La investigación también permitió reconstruir otro episodio especialmente significativo. Entre los desaparecidos figuraba Martín Tobar, pareja sentimental de Cristina en el momento de los hechos. Su desaparición había desconcertado desde el principio a los investigadores, ya que era la única víctima que no compartía el mismo perfil profesional que el resto. Con el avance de las diligencias, la policía concluyó que también había sido asesinado y arrojado al mismo pozo, aunque la información pública disponible nunca permitió esclarecer completamente las circunstancias concretas de su muerte. Con la investigación concluida y todas las pruebas incorporadas al sumario, el caso llegó finalmente a los tribunales. Después de más de 2 años de diligencias, declaraciones e informes periciales, la Fiscalía presentó una acusación en la que sostenía que Cristina y Aarón habían participado en una serie de homicidios cometidos en Nuevo León durante la primavera de 2010. La reconstrucción realizada por los investigadores, junto con las pruebas materiales obtenidas durante la instrucción, constituía la base sobre la que se desarrollaría el proceso judicial. El juicio se celebró a finales de 2012. Durante las sesiones, el tribunal analizó las confesiones realizadas por los acusados, las declaraciones de testigos, los informes forenses y psicológicos, así como todas las evidencias recogidas durante la investigación. Aunque Cristina y Aarón habían ofrecido versiones diferentes sobre el papel desempeñado por cada uno, el conjunto de las pruebas permitió al tribunal considerar acreditada su participación en los hechos investigados. El 20 de diciembre de 2012, Cristina Soledad Sánchez Esquivel fue condenada a 195 años y 11 meses de prisión por la muerte de al menos 5 personas, además de otros delitos relacionados con la causa. Por su parte, Aarón Herrera Pérez fue condenado a 152 años y 4 meses de prisión por su participación en 4 de los homicidios. La sentencia supuso el cierre judicial de uno de los casos criminales que mayor impacto habían causado en México durante aquellos años. No obstante, el procedimiento no terminó ahí. Ambos recurrieron la sentencia y en mayo de 2014 un tribunal de apelación revisó las penas impuestas. Los magistrados estimaron parcialmente los recursos y redujeron las condenas a 130 años de prisión para cada uno de los acusados. Además, los absolvieron del delito relacionado con la inhumación y exhumación de cadáveres, al considerar que esa conducta no podía atribuirse jurídicamente a ellos en los términos en que había sido planteada durante el juicio. El resto de las condenas, sin embargo, fueron confirmadas. Pese a que las penas sumaban más de un siglo de prisión, la legislación vigente en el momento en que se cometieron los hechos establecía un límite máximo de cumplimiento efectivo de 50 años por persona. Con la sentencia ya firme, Cristina Sánchez Esquivel fue trasladada a un centro penitenciario de alta seguridad para cumplir condena. Sin embargo, el interés por el caso no desapareció con el final del proceso judicial. Años después, concedió una entrevista desde prisión en la que ofreció una imagen muy distinta a la que había proyectado durante la investigación. Se definió como una persona trabajadora, aseguró que antes de su detención siempre había intentado ayudar a quienes la rodeaban y explicó que ocupaba gran parte de su tiempo practicando deporte, especialmente boxeo, una disciplina que según ella le permitía liberar la tensión de la vida en prisión. Durante esa misma entrevista reconoció que estaba intentando encontrar alguna vía legal para reducir su condena.
También admitió haber protagonizado algunos enfrentamientos con otras internas, aunque afirmó que dentro del penal procuraba proteger a las mujeres de mayor edad y a las reclusas enfermas. Incluso llegó a declarar que de haber contado con los recursos económicos necesarios, habría podido acceder a determinados beneficios legales, una afirmación que generó un amplio debate en los medios de comunicación mexicanos. 15 años después de aquellos crímenes, el caso de Cristina continúa siendo objeto de estudio por parte de criminólogos, psicólogos forenses y especialistas en conducta criminal. Su historia suele citarse como uno de los escasos casos documentados en México en los que una mujer fue considerada la principal responsable de una serie de homicidios con un patrón repetitivo. Más allá de las condenas impuestas, la investigación también abrió un intenso debate sobre el peso que pueden tener los traumas infantiles, los factores sociales y la personalidad de un individuo en el desarrollo de una conducta criminal, sin que ninguno de esos elementos pueda justificar la gravedad de los hechos cometidos. A día de hoy, Cristina continúa cumpliendo condena en prisión y su nombre sigue apareciendo en estudios, reportajes y documentales dedicados a algunos de los crímenes más impactantes ocurridos en México durante las últimas décadas. Una historia que comenzó con varias desapariciones aparentemente inconexas y terminó destapando una investigación que puso a prueba a las autoridades y dejó una profunda huella en las familias de las víctimas. Porque en ocasiones el mayor peligro no se oculta tras una apariencia amenazante, sino tras alguien que a simple vista parece llevar una vida completamente normal. Si quieres seguir escuchando historias criminales de la vida real, suscríbete, cuéntame desde dónde me ves y deja tu me gusta para apoyar el canal, porque algunas historias no buscan respuestas fáciles, solo que no se olviden. Mi nombre es María y esto fue Archivo Criminal. Hasta el próximo caso. Saludos.